completos, lenguajes reales, los cuales por obra del Espíritu Santo, allí la maravilla fue que el Espíritu Santo le daba a entender a todas las demás personas que no estaban hablando, sino a los que estaban oyendo, el Espíritu Santo les daba a entender, les daba la comprensión de lo que aquellos hombres estaban hablando en otras lenguas. Amén. Y Pablo acá dice, si nosotros vamos a una nación extranjera, o viene un extranjero a nuestra nación que no entiende nuestro idioma, nosotros vamos a ser bárbaros para ellos y extranjeros. Y si nosotros vamos a una nación donde hablan un idioma que yo no conozco, ellos van a ser bárbaros para mí, o yo voy a ser bárbaro para ellos también, extranjero. ¿Por qué? Porque no entiendo su idioma. De nada sirve que queramos hablar, que nos pongamos a hablar. Lo único que vamos a poder hacer es hablar a señas. Amén. Pero nunca va a haber un entendimiento. Y sin embargo, Pablo dice, fíjense bien, mas si yo ignorara el valor de la voz, seré bárbaro el que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Versículo 13, por lo cual el que habla lengua extraña, pida que la interprete. O sea, si yo quiero hablar, o si Dios me ha dado el don de lenguas, yo debo de pedirle a Dios también que me dé el don de la interpretación de esas lenguas. ¿Por qué o para qué? Pues precisamente para que yo no sea un bárbaro para la iglesia, ni los demás de la iglesia vayan a ser bárbaros para mí, sino que todos podamos ser edificados. Amén. Que todos podamos recibir aprovechamiento de los dones o del don de lenguas en este caso. Por eso dice el versículo 12, así también vosotros, para que vosotros pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia, fíjense. Ok, pero en algunas partes hoy en día les dicen que hay que pedir el don de lenguas, que porque es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, y no les interesa si entienden, si tienen la interpretación de las lenguas o no, si hay intérprete en el resto de la iglesia, si hay algún intérprete o no. Simple y sencillamente se les dice que pidan el don de lenguas, que porque si tienen el don de lenguas ya van a tener la evidencia de que son llenos del Espíritu Santo. Ese es otro tema, lo vamos a dejar para un poquito más adelante, pero principalmente aquí lo que dice la palabra de Dios es que si queremos pedir el don de lenguas lo podemos hacer, pero debemos también pedir la interpretación de las mismas. Pedir la interpretación de las mismas. Porque si no hay interpretación de lenguas, entonces el que habla en lenguas o los que hablan en lenguas no van a dar ninguna edificación para la iglesia, y la iglesia no va a recibir ningún provecho de parte de aquellos que hablaron en lengua desconocida. Amén. Por eso dice el versículo 13, por lo cual el que habla lengua extraña pida que la interprete, porque si yo orara en lengua extraña o desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Y luego dice en el 15, que pues oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijeres con el espíritu al que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Amén. Porque tú a la verdad bien haces gracias, mas el otro no es edificado. ¿Se fijan? O sea que la palabra de Dios, el apóstol Pablo
le da la enseñanza, la doctrina a la iglesia primitiva acerca de lo que debe de ser el don de lenguas. Pero si lo vemos con este enfoque conforme a la Escritura, no es lo que se hace hoy en día. Vuelvo a repetir que se les dice que hablen en lenguas, que porque si no hablan en lenguas no han recibido la llenura del Espíritu Santo, y no les importa si hay intérprete de aquellas lenguas o si no hay. Simple y sencillamente se les dice que hablen en otras lenguas. Y Pablo dice que no está bien, porque si yo hablo en otras lenguas desconocidas u oro en otras lenguas desconocidas, nadie podrá decir amén a lo que yo estoy hablando, a lo que yo estoy orando. ¿Sí? Nadie podrá decir amén. Y dice Pablo, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, en el versículo 15 de capítulo 14. Ahí en el versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Amén. Porque si bendijeres con el Espíritu, el que ocupa el lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Amén. Entonces, se trata, amados amigos, de que los dones Dios los dio, el Espíritu Santo los daba en la iglesia para la edificación de la iglesia, no para que uno particular o para que los miembros en general de la iglesia se emocionaran tanto y empezaran simple y sencillamente a gritar en lenguas o a lucirse, como luego se dice, hablando en lenguas. No se trata de eso. El don de lenguas que el Espíritu Santo les dio a los creyentes de la iglesia primitiva era para la edificación de la iglesia. La iglesia tenía que recibir provecho de parte de aquel don de lenguas que se le había dado. La iglesia tenía que saber qué era lo que la persona estaba hablando en lenguas. De tal manera que si no lo hacemos así en nuestra iglesia local, en nuestra congregación local, no va a haber edificación, no va a haber provecho para la iglesia. Y si no sucede nada de eso, entonces de nada sirve estar hablando todos en lenguas o estar hablando algunos solo, cuando menos, porque a veces dicen, no, aquí nada más hay un hermano o una hermana que habla en lenguas, o aquí hay hermanos que sí hablan en lenguas, pero hablan en voz baja, para ellos y para Dios. De nada sirve, porque todo lo que Dios da debe de ser para edificación y para provecho, no nada más de la persona que lo recibe, sino de toda la iglesia. Y aquí vamos a pasar al versículo 26 de allí mismo, de 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Y dice, en estos versículos, dice de esta manera, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, mas uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Amén. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice el apóstol Pablo. Cuando se juntan ustedes, cada uno debe tener, fíjense bien, salmo, doctrina, lenguas, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. No van a estar todos cantando salmos. No van a estar tampoco todos dando doctrina. Porque sería imposible, porque no todos tienen el mismo entendimiento.
una persona que acaba de llegar a la iglesia no puede tener el mismo conocimiento que una persona que ya tiene un año en la iglesia. Amén. Tampoco dice, todos van a estar hablando lenguas, ¿sí? Sino que cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero todo se tiene que hacer para edificación. ¿De quién? De la iglesia. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más por 3, y por turno, más uno interprete. O sea, cuando en la iglesia, mejor dicho, hay personas que hablan o que hablaban en aquellos tiempos, recordemos que Pablo está hablando a los corintios. Amén. Y aquello quedó escrito para que nosotros tomemos la enseñanza también hoy en día. Sí, Pablo le estaba hablando a los corintios y les dice, cada uno tiene revelación, tiene doctrina, tiene salmo, tiene lengua, tiene interpretación, pero que se haga todo para edificación. Y si hablara alguno en lengua extraña, porque en la iglesia había algunos, a lo mejor 4 o 5 que hablaban en lenguas o más, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno, o sea, de a 1 por 1. Y permitía en la congregación, en la reunión local, que hablaran a lo más 3, y siempre y cuando era intérprete. Y dice el versículo 28, y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Y luego le habla también a los profetas y les dice, a sí mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? También. O sea, todo en la iglesia, todo lo que es bíblico, todo lo que es de Dios es válido, pero debe de estar dentro del orden de Dios, amados amigos, amados hermanos, dentro del orden de Dios. ¿Por qué? Hablando de las lenguas, porque son idiomas completos y no podían soltarse hablando todos al mismo tiempo. Recordemos que los corintios eran una iglesia parecida a la de nosotros hoy en día. ¿Sí? Ellos no eran judíos. Ellos venían de un trasfondo pagano, idólatra, más o menos parecido a como nosotros venimos hoy en día a los pies de Cristo. De tal manera que Pablo les da la enseñanza y les da la doctrina de cómo debe de ser manejado el don de lenguas en la iglesia, porque eran idiomas completos, idiomas reales, y si hablaban 2 o 3 juntos al mismo tiempo, o toda la iglesia, nadie iba a entender lo que dijeron. No iba a haber edificación, no iba a haber provecho. Y el nuevo que iba a la iglesia no iba a saber ni de qué se estaba tratando aquello. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Amén. De tal manera que eran idiomas completos. ¿Para qué eran estos idiomas completos del don de lenguas? ¿Para qué eran? Para edificación de la iglesia. Amén. Precisamente eran para la edificación de la iglesia. Y esto lo vamos a leer, fíjense bien, allá en 1 Corintios, aquí mismo donde estamos, aquí mismo está casi la mayor parte de la doctrina. 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 al 10. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza, edifica a la iglesia.
Así, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas,